de pasajes por efectivo. Miércoles, 22 horas, en La Nación Más. ¿Sos experto en cine? ¿Sabés todo sobre series y querés demostrarlo? Juego de Pares. Tenés que armar los juegos de pares y tiempo. Un programa de preguntas y respuestas sobre el cine y las series de TV, con la conducción de Marcelo Stiletano. ¿Estás dispuesto a arriesgar el premio? Hasta acá llegué. Todos los domingos a las 7 de la tarde, aquí en Juego de Pares por La Nación Más. Te espero. Las tardes en La Nación Más tienen la mejor información y el análisis más agudo. En aquel momento esto lo podían compartir con alguien en el entorno del colegio, ya sea, por ejemplo, con sus compañeros varones. Café de la Tarde te actualiza las noticias más destacadas del día y todo lo que tenés que saber del tiempo y la vuelta a casa. Con la conducción de Leonora Cole, de lunes a viernes a las 18. La Nación Más, periodismo de calidad. Elecciones de medio término en Estados Unidos. Tenemos un especialista, un historiador, especialista en relaciones con Estados Unidos, investigador del CONICET, Leandro Morgenfeld. Muchísimas gracias, Leandro, por estar aquí en Más Info. ¿Qué tal? Buenas tardes, Luciana. Leandro, además, es el autor de Bienvenido a Mr. President, que trabaja, analiza las distintas visitas de presidentes de Estados Unidos a la Argentina. Leandro, todavía la ciudadanía americana está votando en las urnas. ¿Qué novedades tenés de cómo se está desarrollando ese comicio? Bueno, son elecciones muy importantes porque Trump se está jugando su futuro político, tiene la posibilidad de salir reforzado si retiene la mayoría en ambas cámaras. Se está votando la totalidad de la Cámara de Representantes, 435 diputados, y un tercio de los senadores, de los 100 senadores, se eligen hoy a 35, además de 2/3 de las gobernaciones y una serie de elecciones municipales y de alcaldes también importante. Si Trump retiene la mayoría en ambas cámaras, va a quedar muy consolidado de cara a su pretendida reelección en el 2020. Vamos a tener un Trump a fin de mes en la Argentina que llega, digamos, empoderado después de esta elección, pero sí, como indican las encuestas, que hay que tomar con pinzas, ¿no? Después de lo que viene pasando en las últimas elecciones en Estados Unidos y en otros países. Si los demócratas logran la mayoría en la Cámara de Representantes, la Cámara de Diputados, que es lo que prevén las encuestas, va a tener problemas en su segunda presidencia. Incluso existe la posibilidad de que se inicie un proceso de impeachment, es decir, un juicio político. Antes de avanzar sobre esas posibilidades, ¿cambia el resultado de acuerdo con el porcentaje efectivo de votantes? Recordemos que las elecciones en Estados Unidos no son obligatorias, de manera que si la elección no atrae masivamente a los votantes y no supera el 40% histórico, quizás eso sesga los resultados. ¿Ese sesgo a quién puede beneficiar? ¿A los demócratas o a los republicanos? Claramente a Trump lo beneficia porque la base de votantes de Trump tiene mucho rechazo, pero tiene una base que lo apoya, que es la base del Partido Republicano y sus propios seguidores, que son muy fieles. De hecho, buena parte del voto anticipado que se puede hacer por correo en muchos estados, se calcula que es mucho más fuerte el voto republicano. Si ustedes una voluntad más militante, dirías, por parte... Mucho más militantes, grupos evangélicos que lo apoyan, grupos supremacistas, grupos de derecha, es decir, tiene una base consolidada más militante. Por el lado de los demócratas, si ustedes observan, en las últimas semanas hubo un énfasis muy fuerte, por ejemplo, de muchas estrellas de Hollywood llamando a inscribirse y a votar. Las elecciones son voluntarias, se hacen un día de semana, un día martes, es decir, muchos trabajadores no consiguen el día para ir a votar y hay que inscribirse previamente. Es más, hay una serie de leyes que restringen el voto popular. En los últimos años se ha restringido varios millones de personas que han perdido su posibilidad de votar y justamente algunas de las cosas que se van a decidir hoy es la posibilidad de ampliar los derechos electorales. Por ejemplo, en la Florida, que es un estado clave, que hoy puede llegar a tener su primer gobernador afrodescendiente, ¿sí? La Florida está votando un referéndum, necesita el 60% de los votos para permitir que personas que hayan pasado por la cárcel, a veces por un delito menor o una infracción menor, como conducir sin registro, son 1,5 millones de personas, no pueden votar en Florida. Bueno, que esas personas puedan volver a votar. Leandro, hay dos carriles de análisis. Uno es que la elección, pensar que la elección y el resultado electoral va a estar condicionado por el interés de
parte de la ciudadanía en los derechos humanos, en los valores liberales de la democracia tradicional, representativa, republicana, que de alguna manera el gobierno de Trump está poniendo en cuestión y está llevando a un punto crítico. En una elección de medio término como esta, como la que se está dando en Estados Unidos, ¿qué tipo de votante se moviliza más? ¿El votante urbano que ha estado más asociado con el voto demócrata o el votante del interior profundo? Bueno, hace 2 años cuando ganó Trump descubrimos, o buena parte del público descubrió que hay un Estados Unidos profundo, distinto al Estados Unidos de las costas, de Nueva York, de Miami, de Los Ángeles, que es lo que más se conoce afuera, que parece un Estados Unidos más progresista, es decir, un Estados Unidos vinculado con ciertos valores que son los que emergen en los grandes medios de comunicación, en Hollywood, etc. Hay un Estados Unidos profundo, que es buena parte del que votó a Trump, que tiene otros valores, justamente. Claro. Trump intenta que la discusión gire en torno a la economía viene creciendo una tasa del 3%, el desempleo está muy bajo, pero sin embargo sigue con sus declaraciones, sus iniciativas, digamos, más disruptivas en cuanto a los derechos de los ciudadanos hacia adentro de Estados Unidos. Es decir, ha atacado a las minorías, no solo a los inmigrantes latinos, sino también a los musulmanes, a los afroamericanos, ¿sí? A las mujeres, a los pueblos originarios. Y una de las particularidades de esta elección, que me parece que contesta tu pregunta, que va a definir para un lado o para el otro, es cuánto vaya a votar esos jóvenes, esas mujeres, esas minorías. Hay un récord de mujeres candidatas a gobernadoras, más de 40, a representantes, es decir, a diputadas, más de 200, y a senadoras. Hay 22 candidatas a senadores. Pero también hay muchos candidatos, incluso a gobernadores afrodescendientes, musulmanes, gays, transgéneros. Es decir, hay un cambio de las minorías. En la participación activa en el proceso electoral. Y eso es lo otro que tenemos que ver. En el Partido Demócrata sí van a encumbrarse nuevamente los sectores del establishment. Se acaba de lanzar Michael Bloomberg, que viene en realidad del Partido Republicano, pero quiere lanzarse contra Trump, o la emergencia de estos nuevos actores. Por ejemplo, una chica de 28 años en Nueva York, Alexia Gómez Cortés, que está diciendo sería la mujer más joven que llega al Congreso de Estados Unidos. Tenemos una placa que nos deja bien claro qué es lo que se está votando, cuántos escaños se están votando. ¿Qué es lo que vos comentabas hace un ratito? Esta es la batalla por el Senado, solo 35 de 100 asientos senatoriales están en disputa en noviembre. Y los demócratas renuevan muchas más bancas, por lo tanto es muy probable que Trump conserve esa mayoría estrecha que tiene en la Cámara de Senadores. En la Cámara de Senadores, bien. Y también en el Gobernadores dijimos que ahí va a haber, bueno, aquí estamos en la Cámara de Representantes, la Cámara Baja. Hoy tiene más de 40, una diferencia a favor de más de 40 el Partido Republicano, pero se renueva la totalidad, ¿sí? Es una elección que es por distrito, no es por lista, no es por partidos, por eso es difícil de medir, pero las encuestas indican que tendría una estrecha mayoría el Partido Demócrata en la Cámara de Representantes. Y con mayoría simple, la mitad más uno, se puede iniciar el proceso de juicio político, como el que sufrió Nixon en los 70, que terminó renunciando, o como el que sufrió Clinton en los años 90, que después el Senado no lo destituyó. Ese es el gran riesgo, como comentabas al principio, ¿no? El gran riesgo que pende sobre Donald Trump en el caso de que se desbalancee el poder en su contra. Exactamente, hay investigaciones que están avanzando por parte del FBI en cuanto a la injerencia de Rusia, ¿no? La famosa trama rusa en las elecciones del 2016. Hay un ex jefe de su campaña, Paul Manafort, que fue condenado por varios delitos. Su ex principal asesor en seguridad, Michael Flynn, que tuvo que renunciar unos días después de haber asumido el año pasado. Y está la posibilidad, si los demócratas controlan nuevamente la Cámara de Diputados o la Cámara de Representantes, que inicien un juicio político. Que no va a prosperar, porque después se necesitan 2/3 de los votos de los senadores, y esto es muy difícil que lo pueda conseguir, incluso con algunos aliados dentro del Partido Republicano que están en contra de Trump. Leandro, entiendo que esta elección es muy clave por ese desbalanceo que se puede dar en contra de Donald Trump, que le puede jugar en contra de Donald Trump. Ahora bien, en las elecciones de medio término en Estados Unidos pasa como pasa en la Argentina, que a la hora de votar representantes parlamentarios, el voto de los ciudadanos es más libre y se da algunos lujos que no se permitirían en el caso de votar un presidente, donde se juega algo mucho más vinculante respecto de sus vidas. Sí ocurre, con la diferencia de Argentina y otros países, que hay una
una multiplicidad de partidos. El sistema político en Estados Unidos es muy cerrado, es un sistema bipartidista donde casi no hay un solo gobernador de 50 independientes, hay 2 senadores de 100 no adscriptos a alguno de los 2 partidos. Cualquier otro partido que quiera llegar al Congreso es dificilísimo y hay que tener cientos de millones de dólares. Sin embargo, ahora, como vos decís, lo que estás diciendo es que las márgenes de libertad para jugar de una manera son más menores, suelta son no hay menores. terceros, cuartos partidos como ocurre en Argentina y muchos otros países de la región. Sin embargo, es cierto que en las últimas elecciones, en general, todos los presidentes perdieron las primeras elecciones de medio término. El único que las ganó fue Bush Jr., que fueron las elecciones del 2002, unos meses después de los atentados contra las Torres, y en eso, además, con las guerras que empezó, tuvo apoyo, tuvo ese reverdecer de un patriotismo en Estados Unidos, tuvo apoyo y las ganó. Pero Obama y Clinton perdieron las elecciones primeras de medio término y, sin embargo, después fueron reelectos. O sea, que tampoco si Trump pierde hoy las elecciones quiere decir que no vaya a buscar la reelección de aquí a 2 años. Es interesante esa aclaración. Otro diferencial que hubo en esta campaña es la intervención muy directa, poco habitual para un expresidente en Estados Unidos, del presidente, como se le dice, ¿no? La figura presidencial, aunque sea un expresidente, se sigue denominando presidente en Estados Unidos, el presidente Obama en la campaña, que salió a tallar, ¿no? A bajar en línea a los votantes. Sí, entró un poco tarde. Obama tiene hoy una imagen positiva mucho más alta que Trump. Tiene más o menos, según las últimas encuestas de Gallup, 66% de imagen positiva, mientras que Trump... Y más canas también. ¿Cómo? Y más canas. Exacto, y mucho más canas que antes de haber asumido en el 2008, cuando ganó las elecciones. Trump tiene una imagen de entre el 40 y 44% de imagen positiva, según distintas encuestas. Se metió fuertemente en la última parte, siempre se lo acusa... ¿Trump o...? No, Obama, se lo acusa de tibio, ¿no? Pero se metió a criticar a Trump en los últimos días fuertemente, incluso a hacer varios actos de campaña. Muchos republicanos se enojaron por esta tradición de que los expresidentes no ataquen a sus sucesores, pero lo cierto es que el Partido Demócrata todavía no tiene una figura que pueda enfrentar a Trump. Es decir, después de Obama, Obama no puede volver a presentarse como presidente, después de la derrota de Hillary Clinton, hay una crisis de identidad muy fuerte en el Partido Demócrata, porque están los sectores de Hillary Clinton, del establishment, el propio vicepresidente de Obama, Joe Biden, que se lanzó ahora como precandidato presidencial, y está esta emergencia de quienes dicen el Partido Demócrata tiene que recuperar su identidad tradicional vinculada con los trabajadores, con los sindicatos, con las minorías, con las luchas por los derechos sociales, y no con lo que ocurrió en los años 90, que con Clinton se alió a los grandes capitales más transnacionalizados en Estados Unidos, ¿sí? Y entonces abandonó un poco sus temas tradicionales de agenda que tenía durante todo el periodo de la posguerra, ¿no? Si esos candidatos, perdóname, hoy les va bien en las elecciones, estos candidatos más jóvenes, estos candidatos que son mucho más cercanos a Bernie Sanders, que hoy también va a ir a buscar su reelección como senador y seguro que la va a obtener porque es muy popular en su estado. Él todavía no dijo si va a ser candidato a presidente de acá a 2 años, digamos, está bastante entrado en edad, pero su movimiento, Our Revolution se llama, tiene decenas de miles de simpatizantes en todo Estados Unidos. Esta candidata que mencionamos, muy joven, de Nueva York, que empezó su militancia hace muy poco, justamente en la campaña del 2016. Sí, es tapa de revistas de moda hoy en día. Es una figura que es crossover, no salió de la política, pero está llegando a un lugar de cultura popular, ¿no? 28 años. De familia puertorriqueña, sin ninguna experiencia en política, derrotó a una figura muy fuerte en las primarias del Partido Demócrata y hoy las encuestas indicarían que estaría entrando en el Congreso. No es aire fresco, ya no tiene obviamente posibilidades de ser candidata en el 2020, pero figuras como la de ella o como la del candidato afroamericano, ¿no? Que está disputando el estado de Florida, ¿no? Está muy reñida la elección a gobernador en Florida, también en el Senado de Florida, pueden determinar un nuevo rumbo del Partido Demócrata y que la emergencia de un líder que puede enfrentar a Trump de aquí a 2 años. Leandro, si no, la elección es Trump anti-Trump, ¿no? Que es lo que sí, la brecha, ¿no? La grieta americana. Si efectivamente se produce este desbalanceo con la Cámara de Representantes ya en manos de los demócratas, ¿hay alguna figura